Bienvenidas todas y todos a nuestro canal sobre creatividad e innovación. Soy Osvaldo Retondario y los invito a compartir el tercer capítulo sobre la innovatividad de los consumidores. En los dos anteriores hemos visto en primer lugar la obra de Roger y Shoemaker. Allí presentan qué es la innovatividad y cómo la definen. Se dice que el consumidor innovativo es aquel que se adelanta a otros en la demanda de nuevos productos. Posteriormente hemos visto la obra de Mikley y Dowling, que analizan la razón de ser de la innovatividad. ¿Y qué es lo que definen? Que la innovatividad es un rasgo común a todos los consumidores. Sería asimilable a la creatividad. Todos somos potencialmente creativos, en mayor o en menor medida. Y esto es lo que afirman Mikley y Dowling. Todos somos innovativos y lo realizamos en mayor o en menor medida. 2 años después de la obra de Mikley y Dowling, Elizabeth Hirschman expone una de las razones de por qué somos innovativos los consumidores. Y se basa en la búsqueda de la novedad. Esa búsqueda de la novedad que depende de la curiosidad que tenemos los seres humanos. Dos tipos de curiosidades. Una curiosidad, digamos, por la supervivencia para cubrir nuestras necesidades y una curiosidad para el crecimiento, para resolver de nuevas maneras problemas conocidos o para resolver nuevos problemas que se nos presentan. Hoy vamos a continuar avanzando en la explicación de por qué somos los consumidores innovativos, en mayor o en menor medida. Y vamos a apelar a la obra de Gill Roerich. Este autor sistematiza una idea que ya era conocida entre diversos autores que trabajaban el tema de la innovatividad. Y no solamente entre ellos, sino también entre economistas, que es el tema de la necesidad de estimulación. O sea, tenemos una búsqueda de novedad, pero tenemos una necesidad de estimulación que lleva a esa búsqueda de novedad. O sea, encontramos otros parámetros explicativos de por qué perseguimos el cambio, por qué perseguimos la diferenciación, por qué perseguimos la novedad. Y esta explicación, que está basada en la necesidad de la estimulación, proviene de investigaciones que se empezaron a desarrollar hacia mediados del siglo pasado, de la mano de neurólogos y psicólogos. En particular vamos a tratar a dos de ellos, a Hebb y Berlin. Hebb analiza la actividad cerebral. La actividad cerebral es continua y es medible. Es un órgano de nuestro cuerpo que está continuamente trabajando. Lo podemos asimilar, por ejemplo, con el corazón. Y genera unas ondas que miden la frecuencia de su actividad, como los latidos de nuestro corazón. Estas frecuencias tienen un nivel óptimo, donde el cerebro se hallaría en su mejor situación. Pero a lo largo del día hay, según el tipo de actividad que desarrollamos o que no desarrollamos, esta frecuencia se eleva o disminuye por encima o por debajo de ese nivel óptimo. Supongamos que tenemos un día sumamente estresante, con muchas reuniones, con muchos problemas, teniendo que tomar decisiones importantes sin poder hacer un análisis detenido previo. Entonces llegamos al fin del día y buscamos el descanso, buscamos relajarnos, buscamos bajar, digamos, las pulsaciones. Es así como si fuese que estuvimos corriendo mucho tiempo, nuestros latidos del corazón se elevaron excesivamente. Bueno, buscamos retornar a nuestra frecuencia normal. Lo mismo sucede con nuestro nivel de actividad cerebral. Necesitamos llevarlo a su nivel de equilibrio. Pero lo interesante es si el día fue, por el contrario, muy aburrido, muy tedioso, muy rutinario. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Porque en ese caso el nivel de actividad cerebral va a estar muy por debajo de su nivel de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Es lo que analiza Hebb. Actividades desafiantes, novedosas, hasta levemente riesgosas o levemente que nos generen algún temor.
para que nos suban nuestro nivel de actividad y restablezcamos ese nivel de actividad de equilibrio cerebral. Este es el primer punto que analiza Hebb. Hay un segundo punto sumamente interesante también, que es lo que se denomina la U invertida. ¿Qué analiza? Dice, bueno, para restablecer ese nivel de actividad cerebral que por un día sumamente aburrido, tedioso, rutinario ha quedado muy por debajo, vamos a buscar actividades novedosas. Pero ¿de qué grado de novedad es lo que más nos reconforta? ¿Y qué es lo que observa? Que si el grado de novedad es muy bajo o es muy elevado, no nos satisfacen. Muy bajo porque no nos genera un estímulo y muy elevado porque es muy conflictivo, es ya muy radical. Entonces, observa que las novedades de grado medio son las que mayor estímulo nos generan, que son las que levantan ese nivel de actividad cerebral hacia su nivel de equilibrio. Vamos a volver sobre este punto, pues es fundamental cuando ahora veamos la obra de Verlaine. Entonces, como decimos, esta necesidad de estímulo es lo que lleva a una búsqueda de novedad. Encontramos entonces una base biológica muy fuerte que está en la base de la innovatividad de los consumidores. Verlaine, años después, continuando la obra de Hebb, sigue analizando qué motivos nos llevan a restablecer ese nivel de equilibrio en la actividad cerebral. Y encuentra lo que se denomina las actividades colativas. ¿Qué es lo que ve? Verlaine analiza detenidamente el tema de la curiosidad, como lo había expuesto también Elizabeth Hirschman. Y él ve dos tipos de curiosidades. Una curiosidad basada en la incertidumbre. O sea, no tenemos datos suficientes para enfrentar una situación. Ya sea un animal para obtener su alimentación, ya sea un ser humano para satisfacer su necesidad de autoestima o para resolver un problema nuevo. Entonces, él engloba en esta curiosidad basada en la incertidumbre a las dos curiosidades que nos había expuesto Elizabeth Hirschman, la de supervivencia y la de crecimiento. Entonces, Verlaine dice, hay una necesidad de información porque con los datos que dispongo no puedo enfrentar una situación X. Y busco, por ende, nuevos datos, nueva información para poder continuar resolviendo esta cuestión. Esa es la curiosidad básica en Verlaine. Pero él analiza que hay otro tipo de curiosidad, que son las actividades exploratorias diversivas, donde se buscan situaciones de cambio, de variedad, de sorpresa, de diversidad. Y esto se relaciona con las actividades colativas. ¿Qué significa actividades colativas? Son actividades que nos generan una discrepancia cognitiva entre lo novedoso que nos está presentando y lo que conocemos. Es esta discrepancia, el tratar de unir esto diferente con la base de conocimiento preexistente que tengo, que es el desafío mental que debo ejercitar. Es esa actividad de poder compatibilizar algo diferente con lo conocido. Y en esa actividad es que me estimula la actividad cerebral y nuevamente logramos incrementar mediante este trabajo en el cerebro nuestra frecuencia y llevarla a ese punto de equilibrio de nivel de actividad cerebral deseado. Entonces, esto es fundamental, o sea, este juego entre lo conocido y lo novedoso y compatibilizar esta discrepancia cognitiva es lo que genera ese aumento en la actividad cerebral, ese estímulo que nos hace sentir bien, porque volvemos a tener la cantidad de palpitaciones por minuto, si hacemos la metáfora del corazón, que es de equilibrio para nuestro organismo.
Entonces, acá encontramos la base de la innovatividad de los consumidores en esta cuestión de la búsqueda de la novedad. Pero encontramos otro punto muy importante que vamos a verlo en detalle cuando trabajemos con Tibor Sitoski, un economista que desarrolló esto realmente en forma notable, que es lo siguiente: el conocimiento previo que permite absorber a la novedad. Entonces, vamos a ver que el consumidor innovativo es el consumidor experto, el consumidor que tiene conocimientos previos para poder apreciar esa novedad y por ende llegar a adoptarla. Pensemos un ejemplo en términos de U invertida, pero no en cuestión de innovativa, sino en una cuestión general, porque este gráfico de U invertida ha sido muy analizado en psicología para distintas áreas. Pensemos esto, pensemos en un chiste. Si a mí me cuentan un chiste que ya he escuchado 3-4 veces, obviamente la gracia que tiene es cero, no me provoca ninguna gracia volver a escuchar un chiste antiguo. Por el contrario, supongamos que yo estoy en una reunión de un grupo culturalmente muy diferente al mío, con el cual no tengo mayor relación, pero bueno, me han invitado a una reunión social y esa cultura no la conozco en detalle, pero asisto a la misma. Y uno de los participantes cuenta un chiste propio de su cultura, utiliza giros idiomáticos, personajes, situaciones propias. La gente perteneciente a esa cultura, a esta reunión social, se divierte mucho con esta historia. Obviamente yo no la comprendo y por ende no participo, no me causa gracia. Entonces vemos que si es algo muy reiterado, no me causa gracia. Si es algo muy diferente que no puedo compatibilizarlo con mis conocimientos previos, tampoco me causa gracia. El punto intermedio de algo novedoso, de algo desafiante, de una historia cómica, pero que yo puedo y debo correlacionarlo con mis conocimientos previos, ese es el chiste que me interesa. Esto ahora lo volvemos a trasladar al tema de los consumidores y vamos a ver que, por ejemplo, una persona que conoce de cocina, que sabe, que aprecia la cocina, cuando le sirven un plato diferente, pero con una base relativamente conocida previa, pero que incorpora ingredientes, especies, formas de trabajo diferentes, él va a apreciar eso, va a reconocer ese valor y va a decir, qué interesante esto novedoso. Es lo mismo que cuando uno va por primera vez a una exposición de arte abstracto y nunca ha ido a las mismas y su conocimiento sobre el arte figurativo es mínimo, obviamente no disfruta de una exposición de arte abstracto. Uno diría, mire, si usted va a ir a una exposición cubista y conoce la obra de Cézanne, obviamente que va a disfrutar de la exposición cubista. Pero si no, la primera vez realmente no le va a generar una sensación tan positiva. Por ende, esta cuestión que yo debo compatibilizar lo nuevo con lo conocido es fundamental. Pensemos, por ende, cuando uno saca una innovación al mercado, este punto de consistencia con lo anterior. Esto en el primer capítulo sobre innovatividad, cuando presentamos la obra de Roger y John Maker, dijimos que el primer punto eran las características del producto. Y dijimos, hay una característica que es la consistencia, que es muy importante para que el nuevo producto sea apreciado en el mercado. Esa consistencia va a estar relacionada con los conocimientos previos. Y dimos un ejemplo. Dijimos, pensemos en el jamón ibérico y pensemos en que nos presentan un jamón ibérico ahora de color azul, azul eléctrico y dulce, muy dulce. ¿Qué va a pasar? Va a chocar contra nuestros conocimientos previos. Es probable que en el largo plazo ese producto pueda llegar a tener éxito, pero va a demorar bastante y va a tener un costo para su introducción elevado. Es esa cuestión de consistencia
entre lo nuevo y lo conocido que uno debe saber mensurar. Nuevamente, entonces, frente a una innovación que tenga un grado muy bajo, no la vamos a apreciar. Si tiene un grado muy radical, es probable que la rechacemos. Innovaciones que tengan parámetros donde nosotros podamos leer y complementar esa relación, esas son las que más vamos a apreciar. Entonces, en síntesis, hemos visto esta cuestión de la innovatividad de los consumidores. Hemos visto que es, según Roger y Shoemaker, el que se adelanta a otros consumidores en la demanda de nuevos productos. Hemos visto en Mickley y Dowling que es un rasgo general de los consumidores. Según Elizabeth Hitman, hay una búsqueda de novedad basada en la curiosidad. Y ahora, de acuerdo a los aportes de Hill Roerich, tomando la obra de Heavy Berlin, vemos que hay una necesidad de estimulación detrás de la búsqueda de novedad y por ende en la base de la innovatividad. Una necesidad de estimulación que debe tener un grado intermedio de novedad para ser lo más estimulante posible. En el próximo capítulo continuaremos con el análisis de la innovatividad de los consumidores y pasaremos a ver si somos innovativos en general o específicos. Y posteriormente trataremos los aportes de economistas a la innovatividad de los consumidores y por supuesto ahí volveremos a ver en detalle el pensamiento de Tibor Čitovský al respecto. Esperando que este episodio haya sido de vuestro interés, nos vemos muy próximamente. Muchas gracias.